amigos televidentes, es un grato placer para mí saludarles en ocasión de presentarles nuestro programa del día de hoy. Estoy también muy complacida porque voy a compartir una entrevista con el politólogo Luis González para pasar balance a todo lo que está pasando a nivel mundial y a nivel nacional. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Bien, me siento muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con el politólogo Luis González, a quien he invitado para mirar sus puntos de vista en torno a la guerra, Rusia y Ucrania, y también sobre la realidad política nacional. ¿Cómo estás, Luis? Bien, excelente, gracias por la invitación de nuevo. Y aquí en el estudio ya, que bueno. Claro que sí, así es. Se siente otra melodía Sí, luego que estamos aquí exacto. cerquitas uno del otro. El mundo cambia para bien Así independientemente de es. lo que está sucediendo, que vamos a comentar. Sí. Bien, pues de entrada quisiera que Luis nos diera su opinión sobre lo que está aconteciendo en este momento con la guerra Rusia y Ucrania y además su impacto en República Dominicana, lógicamente. Como le decía, Dania, yo soy de los que pienso que después de 2 años de el mundo encerrado, el mundo detenido por razones sanitarias, de una pandemia que cubre todo el mundo, desde finales del 19, planteada en marzo del 20 como pandemia, y todo ese año 2020 y 2021, como todo el mundo sabe que sucedió, las economías se detuvieron, muchas decrecieron, otras crecieron muy poco, y con excepción de China y otras tuvieron un mejor crecimiento. Se entendía que para este año 2022, que ya los niveles de contagios, los niveles de consecuencias negativas de la pandemia del COVID-19 han bajado, están controlados. Se entendía entonces que el mundo se debía replantear, relanzar la economía, trabajar todos juntos para construir ese destino compartido para la humanidad, del que habla precisamente el liderazgo chino Xi Jinping, no ahora, sino... Entonces, pero lejos de ello, lo que sucede es que el año pasado, 2021, y principio de entonces, en vez de estar en lo que deberíamos estar como sociedad global, se recrudece un conflicto, Dania, que no es nuevo. Estamos hablando de que este conflicto, que el mundo entero lo está observando ahora, comenzó en el 2014, cuando en Ucrania, que es una república independiente desde 1991, después cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se plantea internamente una situación de golpe de Estado a su presidente electo, Víctor Yanukovych, y por tanto un vacío de poder que un grupo que culturalmente se siente más ruso, la parte este, entiéndase, 2 zonas que todo el que está aquí la ha escuchado mucho, Donetsk y Lugansk, en la zona del Donbass se autoproclaman independientes, y la península de Crimea también, movimientos internos, se produce un movimiento interno y se plantea un referéndum. Eso fue el 16 de marzo del 2014. A partir de ahí, Dani, entonces una guerra fratricida, para que la gente entienda, una guerra civil entre hermanos y las 2 repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, más el gobierno de Kiev, que quiere recuperar, tiene todo el derecho de ello. Sin embargo, y quiero mencionar, en ese mismo año 2014, Dania, hubo unos acuerdos en septiembre que se conocen como los acuerdos de Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia. 12 puntos que, si se hubiesen cumplido, ya hoy no estaríamos hablando de esa situación. Entre esos 12 puntos también el más reclamado por Rusia, que es involucrado en este proceso, es que
Ucrania desistiera del interés que tiene incluso incluido en su constitución de ser parte de la OTAN. Es un tema de seguridad, es un tema vital para Rusia, porque si Ucrania se hace parte de la OTAN, entonces podrían, y de hecho ya lo están haciendo sin ser parte, colocar armas que amenazarían la seguridad de Rusia. Pero lo más grave, y es bueno que el que me está mirando lo entienda, es que si eso sucede, entonces la península de Crimea, que por decisión interna de los ciudadanos de ahí, un 83% de los que votaron por el referéndum decidieron adherirse a la Federación de Rusia. No hubo tal invasión en el 2014, búsquelo usted que me está mirando. Fue una decisión interna, una votación interna que luego la Duma o el gobierno en Rusia también se reúne y acepta ese. Entonces eso es lo que nos tiene ahora, Daniel, en la situación, porque después de 8 años de guerra, que el mundo no le prestó atención, pero estaban muriendo personas, seres humanos, niños, ancianos, se bombardeaban también escuelas, pero ahora el tema, ¿por qué ahora? 8 años después, porque Estados Unidos y Europa entonces se insertan, le prestan mayor atención al asunto y se plantea una posible solución. En vez de retomar los acuerdos de Minsk, pues se plantea una solución, no se llegó a ningún acuerdo. Un solo punto era que reclamaba Vladimir Putin, que desistieran de extenderse hacia el este, o sea, la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte. No se produjo, nunca hubo respuesta positiva, y es por eso que el día 22 de febrero de este año, 2022, un día histórico porque se va a repetir en 800 años de nuevo, ese día él reconoce a Donetsk y Lugansk como independientes. Pudo haberlo hecho 8 años atrás, pero no lo hizo porque dejó que eso se manejara y que los acuerdos de Minsk avanzaran. Y los acuerdos de Minsk señalaban, Dani, ustedes que me están mirando, que en vez de ser independientes, que fueran una autonomía, o sea, se le buscó una salida, iban a seguir siendo parte de Ucrania, pero como autonomía, como lo es Cataluña en España, en la misma China hay 5 autonomías, en el mundo entero el concepto de autonomía es que tú eres parte, pero tienes más libertad. Independencia. Y entonces nada de eso se cumplió. El 22 lo reconoce como independiente, y el 24 de febrero, esgrimiendo el artículo 51 de la Carta de la ONU, que es bueno que ustedes también lo lean, se produce una escalada militar, Dania, no una invasión. El concepto de invasión no entra ahí, porque la invasión tiene un objetivo de ocupar el país, tenerlo y estar ahí, como pasó, por ejemplo, en el 1916 aquí, cuando los Estados Unidos vino a la República Dominicana, duró 8 años, ocupó todo, eso es una invasión, y en el 15 lo habían hecho en Haití. Entonces una escalada militar con dos puntos fundamentales, lo voy a decir brevemente: desmilitarización de Ucrania, porque ella está totalmente militarizada con armas de Occidente, entiéndase, de Estados Unidos, de toda la OTAN, y el otro concepto es él entiende que ahí hay un grupo radical que se acerca a lo que fue el nazismo, que son los que han controlado Ucrania desde ese momento. Luis, esas son las razones por las cuales está ahí. ¿Y qué va a pasar entonces luego de esta declaración de Zelensky, el presidente de Ucrania, diciendo que admitiendo que ya no van a ser miembros de la OTAN? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Terminará la guerra pronto? Eso es lo que le decía. Yo creo que hay una gran oportunidad, porque el presidente Volodymyr Zelensky ha planteado eso y están en un proceso de negociación. Al que más le conviene que esto termine es a Ucrania, porque es el principal perdedor, porque el campo de batalla es Ucrania, se está destruyendo desde el punto de vista de la infraestructura y todo. Además, estamos hablando de 3 millones de personas que han salido como refugiados a perder su casa. Es un tema humanitario que se puede detener, pudo haberse detenido antes de que se tomara la decisión. Yo creo que hay una gran oportunidad, y gracias por la pregunta, de que en los próximos horas o días se llegue a un acuerdo entre las partes involucradas más importantes, que son Ucrania y Rusia. Bien, vamos a una pausa y continuamos con Luis González. No se vayan, vienen temas interesantes.
Estamos conversando en el día de hoy con Luis González, politólogo y uno de los mejores especialistas del país en temas de Asia y Oceanía. Por eso quiero hacerle esta pregunta, es relativa al papel jugado por China en el conflicto Rusia y Ucrania. Y lo que puede pasar con la guerra, tú eres experto en vaticinios también. en el Hiciste futuro. aquí en nuestro programa un vaticinio que todo el mundo lo creía impensable, que Donald Trump iba a ganar en Estados Unidos y se dio. Dame tu vaticinio de qué va a pasar con la guerra. Bueno, primero lo de China. Yo he reiterado, y en este programa con más razón, lo voy a señalar, China ha sido el ente de equilibrio, para mí el más sensato. En vez de echar leña al fuego, ha planteado, ni siquiera ha votado, ni siquiera ha planteado, Dania, que apoya a Rusia. No lo apoya. Le está diciendo desde el principio que termine la escalada militar, que no es lo conveniente, al mundo no le conviene, es un tema humanitario. Esas han sido las palabras del liderazgo chino en las resoluciones ante el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU y en todos los escenarios que ha tenido. De manera que la abstención es vía doble mensaje. No estoy de acuerdo con las sanciones porque no resuelven nada. Incluso, aunque usted no lo crea, si revisamos bien, no se han podido implementar, porque es imposible que esos países europeos, Dania, puedan no depender de ese gas ruso. Los nórdicos, entiéndase, Finlandia, dependen un 100%. Los que están en los bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, también un 100%. Alemania depende un 40-42%. O sea, todos esos países dependen de ese gas ruso, porque es el que le queda ahí. Por cuestiones incluso porque le llegan por gaseoductos, porque es uno de los mejores gas natural del planeta que llega desde ahí. Entonces no han podido implementar las sanciones. Además, las sanciones no han resuelto nada en ningún lugar del planeta y no es la mejor manera. La solución es, y es lo que China ha planteado, vamos a sentarnos de nuevo a dialogar, vamos a plantear la diplomacia, vamos a reconstruir, y ahí te inserto, Dani, un tema, y felicito al gobierno de Turquía que acaba de terminar el segundo foro diplomático de Antalya, que es una zona importantísima de Turquía, donde el presidente Erdogan y su canciller plantearon, vamos a reconstruir la diplomacia. Entonces yo veo ahí líderes importantes del mundo, el liderazgo chino, que es la pregunta que usted me hace, por ahí voy a insertar también a Turquía y también a India, porque India hay que mencionarlo, porque en las dos resoluciones también se abstuvo. No se menciona a India precisamente porque es un país muy importante, quizás el primero en población ya, porque está creciendo más en población, es una de las primeras 4 o 5 economías del planeta, también se abstuvo en las dos ocasiones o sea que estamos frente a una gran oportunidad para el mundo de un nuevo orden mundial donde se entienda que ya Occidente, Estados Unidos y Europa van a seguir jugando un papel importante, Dania. Y usted y yo respetamos la relación que tiene República Dominicana con Europa, con Estados Unidos, porque son importantes y lo van a seguir siendo. Es más, felicitamos en este programa a los embajadores de esos países en República Dominicana y queremos fortalecer esas relaciones. Pero hay que entender que el mundo va hacia una nueva era, donde ya ellos no son el hegemón, donde el 80% de la población mundial, que no son ellos, tienen otras posiciones que hay que respetar. Entonces yo creo, volviendo a la pregunta original, que el papel de China es fundamental. Su aliado estratégico es Rusia, pero eso no es nuevo, tienen 10 años de una alianza importante que sirve de equilibrio para el planeta y en esta posición China lo que ha sido es coherente. Sigue planteando, Daniel, lo que ha dicho en todos los escenarios, incluso en el foro de Davos del año 2020 y 2021, China lo ha reiterado, vamos a unirnos en la construcción de un destino compartido para la humanidad. Eso es lo que hay que hacer en este momento y creo que se presenta, Dania, la oportunidad ante la adversidad lamentable de un pueblo como los ucranianos. Quizá en estos momentos hay ucranianos todavía que se han quedado aquí. La República Dominicana lamentablemente ha sido afectada directamente porque el turismo de mayor crecimiento que ha venido teniendo el país en los últimos años ha sido el ruso y el ucraniano en parte. Y esa gente no va a poder venir por el momento. El ministro de Turismo, David Collado, señaló el año pasado como un hito en el crecimiento. Y eso gracias también a ese turismo. Entre otros elementos de intercambios que hay comerciales entre la República Dominicana, Ucrania y Rusia que se van a detener por el momento. No obstante, aspiramos a que eso se solucione, como usted señala, con el papel y el equilibrio de China y de otros actores importantes que se sienten
en la mesa de diálogo, en la reconstrucción del diálogo, como dice Turquía, y en los próximos meses quizá el mundo se esté replanteando. Como lo dijo Kissinger, Dania, Henry Kissinger ha señalado que la solución de eso es buscar un ente para poder solucionar los problemas, y lo dijo un profesor estadounidense de la Universidad de Chicago, en una universidad importante, le ha señalado que la solución es dejar a Ucrania como un ente neutro y no tratar de hacerlo parte de la esfera de influencia de Occidente cuando está ahí, tiene a su hermano Rusia y se han llevado bien todo el tiempo. Nunca hubo problema hasta el año 2014 que se produce la génesis de esta crisis. Analicemos ahora lo que ha pasado con nosotros por la guerra de Ucrania y las medidas que ha tenido que tomar el presidente Luis Abinader para solucionar situaciones que son dramáticas, como es el aumento del precio del petróleo que está poniendo patas arriba al mundo entero. Bueno, ya con la pandemia venía una escalada por precisamente la falta de intercambio comercial, se detuvo el comercio internacional, y ahora con la guerra, entonces los commodities internacionales, entre ellos el petróleo, aumenta. Por tanto, afecta la economía de la República Dominicana. Yo creo que el presidente Luis Abinader ha tomado las medidas adecuadas, incluso ha asumido parte del costo para que no se le cargue tanto al ciudadano dominicano, lo que eso no puede mantenerse mucho en el tiempo, porque precisamente los gobiernos necesitan, para poder mantener la administración pública y poder seguir dando los servicios, necesitan de esos impuestos que entran a través de la venta de los hidrocarburos, en ese caso. El tema del turismo, si no se resuelve, eso va a afectar. Claro. Déjeme decirle, Dania, que ese turismo de esa zona, el año pasado gastó, porque es un turismo que gasta también 400 millones de dólares, que eso va a dejar de entrar a la economía directa e indirecta, porque todo eso se le vende al que vende algo, que vende la flor de la República Dominicana, al que vende cacao, tabaco, que somos de los número uno en el mundo. Todo eso se va a dejar de recibir, de percibir. Sin embargo, reitero, la posición del gobierno ha sido positiva. Desde el punto de vista primero del canciller Roberto Álvarez, un llamado a la paz, de que la guerra no era conveniente para ninguno. Luego el embajador dominicano ante la ONU, José Blanco, también reiteró en ese augusto escenario de que la República Dominicana se unía al diálogo, a la paz, y el presidente dio unas declaraciones, incluso fueron criticadas por algunos, pero yo entiendo, el presidente está actuando como lo haríamos usted y yo en las circunstancias en las que él está. El presidente llega con una posición clara con respecto a Estados Unidos, porque es un aliado importante, nuestro socio comercial por excelencia, y lo que ha hecho es ser consecuente con ello en lo que ha planteado. Ya de lo que se trata no es de echar leña al fuego y volver a la pregunta que usted me hizo. La actitud de China para mí es la más sensata y es la más conveniente si queremos construir un nuevo planeta donde todos los ciudadanos del mundo estemos bien. Se nos acaba el tiempo, pero quiero regalarte el minuto final para que hables un poquito sobre la reforma constitucional y el retiro del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD de las discusiones que tenían lugar. Es un tema determinante para el país, pero creo que precisamente hablo de nuevo del tema circunstancial. No es el momento para ese tema con tantas situaciones que está teniendo el mundo, y ni siquiera es necesario para el presidente. Esa reforma a la Constitución se debe hacer una reforma amplia, donde haya muchos elementos, pero sin los demás actores no lo va a poder hacer. Tratar de presionar no es lo más conveniente. Mi humilde punto de vista, Dania, es que el presidente, que ha sido un hombre muy sensato, tome la decisión de posponer por el momento esa reforma a la Constitución y que se enfoque en seguir gobernando bien y, por tanto, dar la oportunidad incluso de su repostulación que le corresponde de acuerdo al artículo 124 de la Constitución. ¿Y la extensión del 50+1? ¿Qué? Ninguno de esos puntos, porque de lo que se trata es dejar la Constitución tal y como está. Y ya luego hay muchos puntos que hay que reformar. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que aquí haya un Congreso unicameral. Hay muchísimo, la reforma se necesita, pero es amplia y con todos los actores, no en este momento. Bien, pues vamos a concluir esta interesante entrevista con
Luis González, politólogo, que nos ha dado hoy su apreciación sobre lo que está pasando a nivel del mundo y a nivel de República Dominicana. Global Siempre, y local. así mismo, siempre agradecerte que hayas estado con nosotros. Gracias. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por aceptarnos en sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña Gregory Marte, quien es director ejecutivo de la Asociación de Avicultores. Muy buenos días, Gregory. Muy buenos días, don Héctor. ¿Cómo se siente? Gracias por la oportunidad de transmitir nuestro mensaje acá. Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien. Hablemos un poco, diría bastante, en lo que nos dé el tiempo, sobre el sector avícola dominicano. Parecería como si fuera ahora el subsector de la agropecuaria como más expuesto a los temas internacionales. Había ya ciertas dificultades por el tema de la salsa de los insumos esenciales para el sector, maíz, soya y otros derivados. Ahora se ha presentado algo que todavía no está vigente, pero parece que puede estarlo en cualquier momento, y es el tema de una propuesta para tasa cero arancelaria para una serie de productos, alimentos básicos, pero entre ellos están partes que atañen a la industria avícola. ¿Cuál es la situación actual? Vamos a hablar de ese segmento tan importante. Fíjese, don Héctor, el sector avícola está compuesto por dos grandes subsectores, que es el subsector pollo, o sea, los productores de pollo, también la progenia, las aves que proveen la genética para la producción de pollo, y el subsector huevo, que es el que produce los huevos de mesa, los que comemos a diario. En el marco de la pandemia, el sector avícola fue golpeado fuertemente por las restricciones, porque un sector que comercializa alrededor del 60% de sus productos calientes, digamos, en el canal donde va el pollo ya que comúnmente se le llama matado, y un 40% que va a los supermercados, todos estos canales de comercialización se cerraron abruptamente. Es bueno recordar la historia para saber dónde estamos, ¿verdad? Pero a pesar de eso, precisión, antes, cuando habla de matado y a los supermercados, es lo que en el otro lenguaje le dicen fresco y congelado. No, el pollo fresco, el mercado dominicano es un mercado de pollo fresco. O sea, tanto el que va a los supermercados, que va procesado en plantas de proceso industrializado, pues sería la parte industrial del sector pollo. Y el otro que es el que se comercializa caliente en los mercados, donde usted va y dice, deme un pollo, en los puntos de venta, en las mesas. A eso me refería. Entonces, en ese momento el sector avícola también se dio cuenta de que es muy resiliente. O sea, seguimos produciendo a pesar de los pesares, y en el punto más álgido, en el punto más crítico de la pandemia, acá no faltó alimentos. Sobre todo no faltó huevo y no faltó pollo. Entonces, hemos llegado hasta aquí con algunas dificultades, pero también con un sector comprometido con la seguridad alimentaria nacional. Yo estaba haciendo unos números ayer y el sector avícola aporta más del 97% del consumo aparente de la República Dominicana. Es decir, la avicultura nacional en pollo, y en huevos es el 100%, pero en pollo somos autosuficientes. La parte que nos falta es de algo que no vamos a poder suplir, que son insumos para la industria de los embutidos,
que es lo que se conoce como MDM, que es la pasta de pollo. Esto viene de países que tienen muchos volúmenes altos de producción y que nosotros, como comercializamos el pollo fresco, no tenemos un sobrante para alcanzar esos volúmenes que son demasiado altos. Pero del pollo que consume el pueblo, nosotros proveemos el 100% prácticamente, o sea que somos autosuficientes. Vino la crisis del cerdo también, que causó un incremento abrupto en la demanda de pollo, porque es la carne que sustituye al pollo. En ese momento también... O sea, el cerdo es... la carne que sustituye al cerdo, perdón, que es la carne blanca. Entonces vino la crisis del cerdo, la gente se contrajo de consumir cerdo hasta que se le explicara bien, la gente no conocía lo que era la fiebre porcina africana, se redujo la oferta, se sigue reduciendo la oferta porque es un problema latente en la porcicultura nacional, y entonces esto causa una migración del consumo hacia el pollo, y el pollo hoy en día es la proteína más asequible y más consumida del pueblo dominicano. Estamos hablando de que aumentamos en más de 1,5 millones de pollos mensuales la oferta nacional, que en el promedio antes de la pandemia. O sea, estamos hablando ya de entre 18.700.000 a 19 millones de pollos diarios. Esto coloca al sector avícola en el primer lugar dentro del sector agropecuario en aporte. Estamos hablando de un aporte a la economía de más de 900 millones de dólares al año. Usted divide eso en el PIB a precios corrientes, estamos hablando casi de un 1% del PIB de la República Dominicana. Entonces, ahora nos encontramos en este momento donde se ha vivido un proceso inflacionario mundial, que yo quisiera hacer un comentario porque he escuchado en diversas opiniones de que hay un componente de especulación. He leído la prensa, he visto en muchos lugares. Yo creo que en el caso del sector agropecuario es un poco injusto atribuir este proceso inflacionario que está justificado en una guerra que ha disparado el precio de los commodities y en unas consecuencias de una pandemia que redujo la oferta mundial e incrementó los costos atribuibles a la producción. Entonces ese componente y afectó todo, a los fletes lo multiplicó por 10 el valor. Entonces, atribuir esa inflación a mera especulación, yo creo que es un tanto irresponsable, porque tenemos sectores productivos que, arriesgando su vida, han seguido produciendo y han llevado el alimento que no falta en el país. En el mundo ahora el tema es abastecimiento. Hay países que no pueden garantizar el abastecimiento. En el centro de la discusión está el abastecimiento. Nosotros en el país no tenemos ese problema. Tenemos abastecimiento de pollo y de huevo total en la República Dominicana. Entonces, la inflación, si hacemos un análisis del año 2015 hasta antes de la pandemia, el promedio fue 2.4. En ese momento, reportado a los organismos internacionales. En ese momento nadie hablaba de especulación. O sea, tenemos entonces en el 2021 una inflación de 8.5 justificada y a las cuales se están tomando medidas. Entonces, yo creo que más que buscar, digamos, culpables o tratar de poner dedos a insinuar que es especulación, deberíamos tratar como país de fomentar medidas que expandan la producción nacional. Porque recuerda, cuando salimos de la pandemia, las medidas monetarias, ¿qué hicieron? Expandir el consumo, aumentar la capacidad de compra de la gente. Pero en la economía básica, en la economía primaria, no hubieron incentivos tan significativos para aumentar la producción. Entonces ahí también hay un componente que afectó la inflación o que provocó la inflación. Entonces yo creo que en los momentos actuales de incertidumbre mundial, el mejor camino es fomentar la producción nacional, aumentar la producción nacional y entonces buscar mecanismos de compensación a la producción nacional para que los costos o el incremento desproporcionado de costos en la materia prima no impacte directamente en la producción y entonces esto conlleve a una estabilidad. Sí. Gregory, hay algunos aspectos que ya yo quisiera que nos hiciéramos un análisis o una proyección, y es sobre el tema arancelario que lo planteaba al origen, pero sí. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Bien.
Continuamos la conversación con Gregory Marte, quien es director ejecutivo de la Asociación de Avicultores, Asociación Dominicana de Avicultores, ADA. Te explicaba o te pedía que nos haga, a mí, a los televidentes, una especie de proyección de cómo impactaría en el sector avícola, un sector que tú has dicho, revelado cifras que indican que es esencial en la producción de alimentos, en la economía nacional y agropecuaria en forma particular. Ese proyecto para establecer cero arancel, aunque es provisional, pero bueno, 4 meses cualquier cosa pudiera hacerle cierta mella a un sector. ¿Cómo afectaría? Bueno, nosotros hicimos un comunicado porque la verdad es que es muy preocupante esta iniciativa de ley y yo creo que no es necesaria porque siempre se han buscado los mecanismos para en momentos específicos, si hubiese un faltante de un producto X o Y, buscar el mecanismo para que entre, para importar. Entonces, nosotros dentro de ese comunicado nos hemos adherido prácticamente a lo que es la opinión del sector agrícola agropecuario nacional en su conjunto. O sea, no hay una sola organización de productores agropecuarios que se haya pronunciado a favor de ese proyecto de ley. Yo le puedo enumerar también del sector industrial. Estamos hablando de que la Asociación de Industrias de la República Dominicana rechazó ese proyecto de ley porque no está garantizado que vaya a ocasionar una baja en la inflación, en los costos de los alimentos y los riesgos que representa para la industria nacional y en el caso de nosotros para el sector avícola de más de 1.500 productores y que genera más de 20.000 empleos y las cifras ya económicas que le di, estamos hablando de algo que pudiese significar un punto de inflexión en el sector agropecuario nacional. Si vemos los comunicados de las distintas organizaciones de productores, Junta Agroempresarial Dominicana rechazó el proyecto, Confenagro rechazó el proyecto, todas las federaciones de ganaderos a través de Aproleche rechazó el proyecto. Estamos hablando de Fedegares, Fedeganorte, Fedegano, Fegacibao, Adogranja, que es el organismo que agrupa los productores de cerdo, también rechazó el proyecto. ¿Por qué rechazamos esta iniciativa de ley? Porque abrir indiscriminadamente importaciones de productos desde países con los cuales no tenemos acuerdos comerciales representa la puerta de entrada a naciones que hacen prácticas desleales del comercio para apoderarse de un mercado en específico. Por ejemplo, en el caso del pollo, el mayor competidor que pudiésemos tener es Brasil. Pero, ¿qué pasa con Brasil? Brasil es el segundo productor más grande del mundo de pollos y está compitiendo prácticamente un empate técnico con Estados Unidos en las exportaciones. Pero Brasil está documentado en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que incurre en prácticas desleales del comercio, como son el dumping, vender o exportar productos a precio menor que en el mercado de origen, o sea que en su país, y el subsidio a las exportaciones. Hay países que son potencias mundiales en la producción avícola, que han llevado casos contra Brasil a la OMC y que han tenido que llegar a acuerdos, porque se ha demostrado que efectivamente han incurrido en el dumping. Por ejemplo, China, el cuarto productor más grande del mundo de productos avícolas, le abrió en el periodo 2013, 2016, 2018, las puertas a Brasil. Y cuando se dio cuenta, Brasil se había adueñado en 3 años del 50% del mercado de importación de pollo en su país, en 3 años. Y no solo eso, que se determinó y se comprobó de que efectivamente estaban vendiendo a precios mucho menores que en el mercado local. Eso causó un daño grave a la producción nacional, sacó de competencia una cantidad grande de productores. Entonces ahí el gobierno de China tomó medidas, demandó ante la OMC, los llamó a capítulo y entonces Brasil tuvo que reconocer que incurrió en esta medida
Y eso se demostró cuando llegaron a un acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo? Que China le dijo, mira, tú me vas a exportar, pero tú no me puedes traer un producto aquí a un precio menor de tanto. Es decir, le puso un precio de piso. Porque si no, le iban a inundar el mercado, porque era una estrategia de posicionamiento. Entonces, una vez se posicionan en el mercado, sacan de competencia al productor local con medidas desleales, entonces empiezan a ajustar los precios y no gana nadie. Perdemos la soberanía alimentaria, perdemos la capacidad industrial instalada, veamos el ejemplo de Puerto Rico, la capacidad productiva instalada, y tampoco gana el consumidor porque al final recibe un producto importado que no agrega, no es mejor en precio y no le agrega ningún otro valor. Y se ha destruido la producción local. Y se ha destruido, empleo la producción local. Además de eso, hay un riesgo mayor, igual o mayor, que es el riesgo sanitario. El riesgo sanitario es de dos puntos de vista, la salud humana y la industria avícola. ¿Por qué digo esto? En el país existe un reglamento, que es el 329, el reglamento número 311, que es el decreto 329-11, conocido popularmente como el reglamento cárnico. El reglamento cárnico establece que una serie de requisitos para que un país nuevo pueda importar al país, pero estos no son trabas, estos son requisitos basados en normas internacionales que pueden verificar y comprobar que el producto que va a llegar no va a hacer daño al consumidor final, pero que tampoco se va a importar una plaga o una enfermedad no presente en el país. Entonces, el proyecto de ley no aborda esos aspectos. Es un único párrafo estableciendo 67 subpartidas arancelarias y la medida supuestamente transitoria por 6 meses. Entonces, la sanidad, ahora mismo el mundo está viviendo un proceso de influencia aviar de alta patogenicidad. En Estados Unidos se ha agravado y otros países de Europa. Y abrir de manera indiscriminada con el único criterio precio la exportación desde esos mercados, también corremos un riesgo. Y yo creo que debemos aprender de la experiencia de la fiebre porcina africana en ese sentido. Entonces, organizaciones de productores en contra de este proyecto no garantiza una baja en la canasta básica familiar y corremos el riesgo de introducir enfermedades capaces de destruir la producción nacional. Entonces yo no veo un solo aspecto positivo en la introducción de este proyecto de ley y quisiera hacer un llamado a nuestros legisladores que ahora mismo entiendo que el proyecto se encuentra en una comisión especial, que ponderen todos estos aspectos para que rechacen esa iniciativa, porque no vemos cuál es el aspecto positivo que podría traer tanto al consumidor como a la industria agropecuaria nacional. Al país en sentido general. Y al país en sentido general. Gregory, gracias por aceptar la invitación para hablar sobre un tema que atañe a todos los dominicanos, porque estamos hablando de la industria avícola, donde se produce el principal renglón de proteína animal que consume el pueblo dominicano. Muchas gracias a ustedes y a los amables televidentes y un placer haber estado aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.